Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:05 en la mañana. En la primera parte de este espacio les mostraba justamente cómo se están adelantando los cronogramas de posesión de las nuevas autoridades, la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, que ya no será el lunes 20, sino el viernes 17 de noviembre. Esto implicaría que el presidente Noboa eventualmente sería posesionado más o menos el 27 de noviembre. Inicialmente se hablaba del 30 de noviembre o del 1 de diciembre, esto podría ser el 27, 28 de noviembre. Habrá que ver qué se confirma en el transcurso de estas horas. Y claro, Noboa está estructurando su gabinete. El próximo martes 14 tendrá finalmente la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y claro, hay expectativas sobre sus primeras decisiones. ¿Cómo ven las mujeres organizadas, mujeres ecuatorianas organizadas? Es un colectivo que aglutina a mujeres ecuatorianas y está con nosotros una de sus integrantes, María Sara Gijón, a quien le agradecemos por visitar nuestra mesa de trabajo. María Sara, bienvenida, qué gusto, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenos días, un saludo a todos, un saludo a ti, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias a María Sara Gijón. Ustedes en la campaña establecieron una agenda que pusieron a consideración de los candidatos. Ya tenemos un presidente electo que en pocas semanas asumirá el poder. Le han hecho llegar la agenda, han tenido conversaciones, si no con el presidente electo, que más bien ha pasado fuera del país, recién regresó el miércoles acá al Ecuador, sí con el equipo o está previsto algún tipo de acercamiento para abundar en la socialización de esa agenda que ustedes presentaron, María Sara. Sí, excelente pregunta. Bueno, en realidad nosotros en la segunda vuelta, en plena campaña de la segunda vuelta, hicimos de la presentación de esta agenda que le hemos llamado Agenda Común Mujeres. Y es una agenda común en el sentido de que está dirigida al Ecuador, ¿no? Esto es muy importante, está dirigida a las y los ecuatorianos, pero evidentemente esta es una agenda para el Ejecutivo, es decir, para que el presidente electo, que pronto estará ya en funciones, junto con su equipo de trabajo, evidentemente tomen en consideración estas recomendaciones, estas peticiones, casi imploraciones en algunos casos o exigencias en otros, porque bueno, evidentemente está la Constitución, están todos los derechos y nosotras las mujeres hemos pensado que definitivamente el Ecuador necesita un cambio, ¿no? Un cambio y por eso definimos en 6 distintos ejes: el eje social, el económico productivo, el ambiental, el de género, el de seguridad y fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, y el de política y gobernanza. En esos 6 ejes, con 34 grandes líneas y 161 acciones concretas que estamos proponiendo, le entregamos al presidente electo en la campaña de segunda vuelta. Y estamos esperando justamente, como bien dices tú, un espacio ya para primero conversar con el equipo del presidente electo, Daniel Noboa, y finalmente después ya conversar con él, ¿no? Y exponerle esto. Pero vale mencionar que la construcción de esta agenda, que nace después de un trabajo mancomunado y de mujeres de todo el país, de las 24 provincias, que son parte de más de 110 organizaciones sociales territoriales, no solo en Quito y Guayaquil y Cuenca, sino en todo el país. Nosotros también estamos prestas en los próximos días también a presentar una agenda para el legislativo, porque obviamente algunas de las propuestas que nos llegaron tenían lógica para el Ejecutivo, es decir, para que se puedan ejecutar sin necesidad de cambios normativos. Son temas de políticas públicas que pertenecen a la potestad ejecutora del gobierno central. Exactamente, es decir, no necesitan ningún cambio normativo, solo es cuestión de decisión política, capacidad de gestión y obviamente destinar los recursos necesarios. Y cuando uno habla de destinar los recursos necesarios, hay obviamente algunos de estas acciones que probablemente requieran mayor presupuesto, pero hay otras que solo requieren decisión política y capacidad de gestión de las personas en las distintas carteras de Estado. ¿Decisión política que no ha existido, por ejemplo, en el gobierno del presidente Lasso? Yo lo que diría es que, en algunos casos puede que haya existido la voluntad, tal vez. Yo creo que la gran mayoría de presidentes llegan con buenas intenciones, sí, pero ya una vez que se topan con la realidad del ejercicio de la gestión pública, probablemente no tienen todos los recursos para ejercerla. Y uno de esos recursos es que, evidentemente, en todas las carteras de Estado se requieren personas
que tengan no solo el conocimiento, sino la capacidad de gestión. Y en el ámbito público la gestión es bastante compleja, es decir, tienes que hacer una adecuada planificación, ¿no es cierto? Después tienes que hacer una prístina ejecución de esa planificación. Tienes que tener al personal comprometido y con los conocimientos para llevar eso a término. Y una cosa que es bien importante en muchos de los temas, en las 6 ejes que mencioné, es la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Porque muchas de las políticas públicas no las ejecuta exclusivamente el gobierno central. El gobierno central, locales, sí. claro, el gobierno central tiene muchos de los entes rectores. Por ejemplo, hay el ente rector del ámbito del ambiente, del agua y hoy por hoy la transición ecológica, pero tiene que coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, tanto con las prefecturas como con los municipios para la ejecución de muchos de los temas en el ámbito ambiental. Igual en materia de seguridad, nosotros sabemos muy bien que el gobierno central está a cargo de la seguridad interna y externa. Y en lo que tiene que ver con la seguridad interna, todo lo que es la Policía Nacional, temas de inteligencia y demás, ¿no? Pero tú sabes muy bien que eso después ya se aterriza en los territorios. Entonces tiene que haber una coordinación perfecta y una articulación muy adecuada, muy estratégica sería también la palabra, para poder lograr lo que hoy por hoy el Ecuador no tiene, que es seguridad ciudadana. Entonces, en ese sentido, hemos sido también muy enfáticas en el hecho también, y eso es evidente y lo hemos visto, que el crimen organizado está en todos lados. Entonces, hay que limpiar las instituciones, hay que limpiar a la Policía Nacional, hay que limpiar todo el tema de la administración de, llamémosle en términos más coloquiales, de las cárceles, ¿no es cierto? Hay que también incentivar a que los PPLs, como se les llama, ¿no es cierto?, también sean más productivos, entre comillas, porque el momento que las personas privadas de la libertad entran a estos cuasi búnkers, ¿no es cierto?, en donde evidentemente a los PPLs más peligrosos hay que tenerlos aislados, pero la gran mayoría de PPLs son personas que probablemente pueden ser productivas y podrían ser más proactivas, inclusive en mantener paz dentro de esos espacios. Ahora, ¿no? yo le pregunto a usted si dentro de la agenda que ustedes presentaron, ustedes pudieron de alguna manera cotejar el plan de gobierno de Daniel Noboa, el presidente electo, y hay cosas digamos, que van de la mano con la agenda o no. Mira, yo creo que todos los candidatos y obviamente el que era el candidato, que hoy es el presidente electo y próximo nuestro próximo presidente ya en funciones, eh, enfocaron evidentemente sus planes de gobierno considerando también el corto periodo, ¿no? Pero vale mencionar que no podían entrar al nivel de detalle que debo decir nosotras si entramos en algunos casos. Hay algunos temas en donde sí definitivamente hay coincidencias, pero otros en que probablemente ellos no, recordemos que no tuvieron mucho tiempo tampoco para armar sus planes de gobierno, ¿no? Entonces yo diría que en algunos temas sí coincidimos, en otros tal vez nosotros estaríamos de alguna manera complementando con nuestras recomendaciones, solicitudes específicas, porque a ver, no es cuestión solamente de decir lo siguiente, en el ámbito, por ejemplo, de género, ¿no? Que es uno de los ámbitos que llaman más la atención cuando se presenta una agenda desde las mujeres. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema de la prevención de la violencia y obviamente la sanción cuando ya se identifica a las personas que han generado esta violencia, que puede ser de varias índoles, ¿no? Puede ser violencia patrimonial, física, pero también puede ser psicológica, etcétera. Es necesario cuidar a las mujeres, es necesario cuidar a las víctimas. Hay muchos niños y niñas que han quedado huérfanos, en el caso, por ejemplo, de los femicidios, y que efectivamente es necesario que más instancias realmente trabajen de manera colaborativa para estos temas. Y obviamente tenemos que también hacer un trabajo que yo creo que el país en general no lo está haciendo, pero sí es responsabilidad del Ejecutivo dar la voz cantante para lo que tiene que ver con prevención de las violencias en muchos espacios. Por ejemplo, en los espacios educativos, escuelas, colegios, universidades, en donde se siguen perpetrando muchas de las violencias que las vemos después en los hogares. Ahora, en las calles, ¿no? es inevitable preguntarle a usted, María Sara, y a su colectivo, si tienen algún tipo de reparo, de resquemor, de duda y a la vez de expectativa sobre el papel de la vicepresidenta. Y digo esto por
las declaraciones de Verónica Abad siendo candidata a la vicepresidencia de la República con una postura, en algunos casos, antiderechos inclusive. O sea, han sido unas declaraciones muy polémicas que ella formuló en el contexto de la campaña de segunda vuelta electoral. No sé si esto fue analizado por ustedes, ¿les generó incomodidad la postura de la vicepresidenta electa? Bueno, en realidad, Mujeres Ecuatorianas Organizadas es un colectivo bastante grande. Somos más de 360 mujeres que estamos activadas en todo momento, como le digo, de 24 provincias y de muchas organizaciones sociales. Y muchas de esas organizaciones sociales trabajan en temas justamente de derechos, ¿no? De defensa de los derechos y de ejercicio de los derechos. Efectivamente, algunas de estas, digamos, palabras, algunas poco felices, que se reprodujeron durante la campaña electoral, pero muchas de ellas entendemos que ella no las dijo en la campaña, ¿no? Que las dijo en la campaña anterior, cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca. O digamos, en otros momentos, yo creo que la expectativa que nosotros tendríamos con la vicepresidenta electa Verónica Abad es a que nos podamos sentar con ella a conversar, a un poco tal vez mostrarle algunos datos a ella que podrían hacerle cambiar de opinión, y esperamos hacerle cambiar de opinión. Yo creo sinceramente en la capacidad del diálogo, en la capacidad de llegar a consensos, inclusive desde miradas diversas. Y vale mencionar que al interior del colectivo no es un colectivo con una mirada única. Yo creo que existimos ahí muchas mujeres, nosotros siempre decimos somos un colectivo de mujeres plurales y diversas, y en ese sentido tenemos personas con distinto pensamiento, distinta conexión, si podemos llamarlo ideológica, con distinta tendencia partidista o no partidista. Hay algunas que no les interesa ningún partido político, pero que sí han decidido hacer política, porque uno puede hacer política desde distintos espacios, ¿no? Pero digo, seguramente más allá de la diversidad, que creo que es muy adecuado en un colectivo, hay cuestiones en las que es muy probable que todos estén de acuerdo. Por ejemplo, o sea, para mí, yo lo he criticado públicamente, no tiene sentido el renegar de la salud pública, de la educación pública, de la igualdad salarial y laboral entre hombres y mujeres, que son cosas que ha cuestionado la propia Verónica Abad en campaña. Por eso mi pregunta, Maresa. No, lo que te digo es que sí se dieron unos acaloradas discusiones al interior del grupo, inclusive tenemos un chat de WhatsApp en donde estamos más de 360 mujeres, ya te imaginarás cómo puede ser eso, pero no, lo interesante es que más allá de las preocupaciones que podemos tener, de los resquemores que podamos tener, de los cuestionamientos que evidentemente podemos tener, porque hay cosas que realmente, como digo, ya son universales, ¿no? O sea, el acceso a una educación y a una salud pública universal, gratuita y de calidad, yo creo que no se puede poner definitivamente en cuestionamiento, está en la misma Constitución. Entonces, y yo creo que hoy por hoy es parte de los derechos humanos desde siempre, pero obviamente hay una Carta de los Derechos Humanos que va inclusive más allá de nuestra Carta Magna. Entonces, yo creo que lo importante, yo siempre he dicho que el dato mata el relato, ¿no es cierto? El dato mata el relato, y si uno le puede mostrar a una persona que tal vez puede ser incrédula o tal vez no tenga suficiente información, tú le muestras los datos puros y duros, la persona empieza a inmediatamente a cambiar. ¿Usted cree que es posible cambiar eso? Yo creo que sí. Digo, puede ser eso parte de las convicciones personales, no sé. Sí, pero mira, el tema es, yo creo que un presidente electo o una vicepresidenta electa, al momento que tenga que asumir ya la gestión de lo público, se encuentra con una realidad que probablemente no la tenía, digamos, en su horizonte, en su debido momento, y el rato que tú ves la realidad, inclusive empiezan a cambiar, no solo el discurso, no es cuestión de cambiar el discurso, es de cambiar realmente, porque cuando tú empiezas a ver los datos, las cifras, ya no puedes negarlo. Ustedes en el colectivo, ¿cómo ven los primeros pasos que ha dado Daniel Noboa en la integración de su gabinete? Hay algunas mujeres jóvenes, que forman parte de este gabinete: Sonsoles García, Gabriela Sommerfield, Sarija Moya, confirmó Andrea Rubo para el Ministerio de Energía y Minas, confirmó también a Sade Fritzi para el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo ven ustedes esa conformación del gabinete hasta ahora, con los nombres y la presencia de mujeres en el equipo del presidente Noboa? Bueno, siempre es, digamos, para nosotras las mujeres siempre es importante vernos representadas en esos espacios, ¿no?
Sí, efectivamente, el presidente electo en algún momento inclusive dijo que está conformando su gabinete para que tenga un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Hemos visto que esta es ya una tendencia de ciertos gabinetes de presidentes, digamos, más de avanzadas, llamémoslo así, o más jóvenes, ¿no? Tenemos un presidente millennial, finalmente. A los 35 años. Sí, de 35 años. Entonces, evidentemente, él se siente bien con gente de su edad. Entonces, vemos mucha gente joven. Yo personalmente tengo mucha confianza en la juventud. Creo que ellos vienen con nuevas ideas, con nuevas miradas. Definitivamente una buena combinación con personas un poquito mayores, que ya tenemos canas y que podemos apoyarles con la experiencia acumulada. Y yo creo que puede ser una excelente oportunidad para nuestro país. Creo que es hora de un recambio. Y eso está pasando también en el sector privado, si te pones a ver, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esto y yo creo que hay que darle, evidentemente, la oportunidad a ese equipo de hombres y hombres que conformarán el gabinete para que ni bien se sienten en el puesto, empiecen a realmente ejecutar muchos temas que han quedado sin ejecución, justamente por esa incertidumbre que genera la inestabilidad política y más aún por primera vez en el Ecuador hemos tenido una muerte cruzada con este proceso posterior. Otras veces lo que había, recordemos, era, no digo golpes de Estado propiamente, pero sí cambios de gobiernos drásticos en donde no había este tiempo, ¿no? En cambio ahora, después de la primera vez que ha sido utilizada esta figura, hemos tenido un tiempo en donde hubo la campaña electoral y todo, pero ya en la gestión misma de muchas instituciones públicas se ha visto valga la redundancia, esa incertidumbre genera a veces una mínima paralización de mucha toma de decisiones y eso realmente le hace un daño al país, ¿no? Y le hace un daño a todos los actores, tanto a los del sector público como a los del sector privado, posibles inversionistas, locales y extranjeros. Yo creo que hay una sensación ahí de que ya queremos este cambio, es importante, hay que ver cuáles son las oportunidades que se generan, cuáles son los desafíos, cómo puedo yo desde el espacio donde estoy generar algo para que esto cambie y mejore. Correcto. Veamos cómo reacciona el presidente Daniel Noboa y su equipo. En estas horas, en estos días, vamos a estar pendientes, obviamente, de la conformación del Gabinete de Seguridad y otras autoridades, y quién, por ejemplo, ocuparía el Ministerio de la Mujer, que es, obviamente, parte del próximo equipo del presidente Daniel Noboa, así que se posesionará en el último tramo de este mes. María Sara Gijón, gracias por el tiempo, muy gentil. No, gracias, Fabricio, y bueno, invitar a los ciudadanos a que nos visiten en las, digamos, o nos sigan a través de las redes sociales de Mujeres Ecuatorianas Organizadas. Estamos en Facebook, estamos en lo que era antes Twitter, ahora es X. Y también estamos en TikTok. Así que es Instagram el único en el que todavía no estamos. Ya les voy a buscar. Ajá, eso, y que nos sigan y que se vayan enterando de cuáles son los siguientes pasos, porque después viene la agenda para el legislativo. Muchas gracias. María Sara Gijón, de Mujeres Ecuatorianas Organizadas, aquí en A Primera Hora, 8:23. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.